Bien, ahora sí habíamos tenido un poquito de problemas técnicos y ahora sí vamos a iniciar. Voy a compartir las diapositivas y aquí están, ¿no? ¿Verdad? Entonces vamos a empezar a hablar acerca de este tema de diabetes mellitus en general, ¿no? ¿Verdad? Y vamos a hablar acerca del diagnóstico. Ya la clase pasada hablamos acerca de definiciones, de toda la fisiopatología, resolvimos algunas dudas que teníamos, pero hoy ya vamos a hablar acerca del diagnóstico. La bibliografía ya se las mencioné, la guía de la ADA principalmente, el Harrison y ciertos datos de ambos. Bien, dentro del diagnóstico nosotros tenemos que conocer los test o las pruebas que vamos a utilizar para realizar un diagnóstico según la ADA, ¿no? ¿Verdad? Las recomendaciones, porque hay un montón de formas de medir la glucosa en sangre. Ya hay un montón. Las que nosotros vamos a utilizar son las que nos dicen las guías. Primero, nos indican que el diagnóstico debe basarse, se mantiene la hemoglobina glucosilada, glicosilada, glucada. Realmente el término correcto es glucada, pero bueno, la hemoglobina glicosilada como el criterio principal para realizar el diagnóstico de diabetes mellitus. Eso de cajón. Pero, ¿cuál es el problema? Dentro de los países de este lado del mundo, nosotros tenemos deficiencias dentro de esta prueba. La guía nos da estándares para nosotros poder diagnosticar esta enfermedad mediante una hemoglobina glicosilada. Ahora, nosotros pues no podemos cumplir con estos estándares debido a deficiencias de presupuesto y todo un montón de factores, ¿no? ¿Verdad? Que a nosotros pues no nos permiten tener una prueba realmente eh, confiable de que esa es la hemoglobina glicosilada del paciente. Ahora, ¿qué optamos por hacer? Utilizar otras pruebas de medición de glucosa, ¿ok? Pero hay que saber que esta de aquí es la que principalmente debería utilizarse. Los criterios de glucosa plasmática incluyen glucosa plasmática en ayunas, es decir, el paciente tiene que tener mínimo 8 horas de ayuno y después va a realizarse una toma de muestra de sangre y aquí se mide la glucosa. Esta es la glucosa plasmática en ayunas. La otra prueba que se puede utilizar es la glucosa plasmática 2 horas durante, o bueno, después más bien, del test de tolerancia oral de glucosa con 75 gramos. ¿Cómo funciona esta prueba? Básicamente a los pacientes nosotros lo que vamos a realizar es, se le toma se le da una muestra o cierta cantidad de glucosa, en este caso 75 gramos, en unos sobrecitos o en un vasito, lo que sea, como dependiendo del laboratorio y se lo dan al paciente. Esto por lo general a los pacientes no les gusta, por eso es que esta prueba no es favorita, porque realmente tomar esto, ustedes le preguntan a cualquier persona, es algo demasiado dulce, te deja la boca demasiado empalagada, por así decirlo, y por eso no le gusta a los pacientes realizarse esta prueba. Ahora, una vez que nosotros ya consumimos los 75, que el paciente ya consumió los 75 gramos, esperamos. Se toma una medición en el momento en que se toma, o sea, una muestra en el momento en el que se toma los 75 gramos, a la primera hora, a la segunda hora y a la tercera hora. La guía nos dice que debemos tener en cuenta la glucosa plasmática 2 horas después del test de tolerancia oral de glucosa con 75 gramos. Ojo ahí, ¿ah? Con 75 gramos. El paciente debe estar con una ingesta normal de carbohidratos 3 días antes de la prueba y esto es muy importante porque puede enmascarar un diagnóstico, ¿ok? El paciente deja de consumir contenido alto de glucosa o deja de tener su ingesta normal de glucosa y obviamente puede sesgar el resultado de la glucosa plasmática en este test de tolerancia oral de glucosa. Por otra parte, tenemos la glucosa plasmática aleatoria, acompañada de síntomas clásicos de hiperglucemia o crisis. Chicos, recordemos que estas son clases en las que realmente no solamente me gusta hablar a mí, sino que me gusta, de hecho, porque ya tenemos una clase anterior y creo que aquí hay personas en la clase anterior también, pero me gustaría también, pues, tener ese contacto con ustedes de esa forma, ¿no? Dentro de la glucosa plasmática aleatoria, acompañada de síntomas clásicos de hiperglucemia o crisis, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Ok? Todas las de acá, estas dos de acá y la hemoglobina glucada, realmente nosotros la hacemos en un paciente que simplemente cumple con un criterio para hacerle screening. Por ejemplo, ya vamos a ver más adelante eso, que tenga más de 35 años y el paciente puede estar asintomático y puede ser prediabético, diabético. ¿Ok? Así de sencillo. Y esta de acá, en el caso de que tenga síntomas clásicos de hiperglucemia o crisis, recordemos algunos de estos síntomas. Pueden dejarlos en el chat o pueden escribirlos. Síntomas clásicos de hiperglucemia, diabetes o de alguna crisis. Los voy leyendo, ¿no? Ok, poliuria. Muy bien. Esas son las P's, ¿no? ¿Verdad? De las que hablamos la clase pasada. Polifagia, ok.
polidipsia, ¿ok? Poliuria, que el paciente orina mucho, polifagia, que el paciente come mucho, polidipsia, que el paciente tiene mucha sed, ¿ok? Y pérdida de peso. Pérdida de peso, ojo, hay que hablar muy bien de eso. Pérdida de peso con un paciente que no está haciendo dieta para perder peso, ¿ok? Es una pérdida de peso inintencional. O sea, el paciente no quiere perder peso. ¿Ok? Muy bien. Esos son síntomas clásicos. Algunos otros síntomas, nosotros teníamos un cuadro, yo les había dejado un cuadro de otros síntomas que tenemos y les había mencionado unos muy interesantes, ¿no? Acantosis, ¿ok? Acantosis nigricans es la hiperpigmentación en el nivel de las flexuras. No tengo aquí una imagen, pero pueden googlearlo, es clásico, ustedes lo van a ver. Por lo general es algo bastante, ¿cómo decirlo? Un poco discriminatorio entre las personas que no saben, porque suelen ver a una persona con un peso no ideal, ¿no verdad? Y suelen encontrar pues estas manchas, ¿no verdad? Estas hiperpigmentaciones en las flechuras. Y estas pues dicen que simplemente no se bañan bien, mientras que realmente no es así. Es un problema metabólico que abarca a gran parte de enfermedades endocrinológicas, incluyendo la diabetes mellitus. No es patognomónico, pero puede indicarnos una resistencia a la insulina o una diabetes. Dice cansancio, sí, el paciente diabético puede tener una fatiga, perfecto. Neuropatía, ok, pero en estadios más avanzados y no hay que descartarlo. ¿Por qué? Porque realmente hay muchos pacientes que llegan con neuropatía, o sea, ya llegan en ese estado de la diabetes. Acantosis nígricas, neuropatía, perfecto. Visión borrosa también, asimismo, llegan en ese estado. Vasculopatías, ok. ¿Cómo se decía? Complicaciones de la micro y macrocirculación, ¿no? ¿Verdad? Básicamente eso. Sí, puede pasar también, ¿no? Especialmente en la parte de aterosclerosis. Fiebre, ok, la fiebre sí, pero la fiebre es un síntoma muy inespecífico. Puede ser, puede no ser. Hay un montón de causas de fiebre, tienes que relacionarlo con otros síntomas. Debilidad, ¿debilidad de qué? Debilidad muscular, sí, puede ser. Convulsiones, solamente en las crisis. Ok, una causa de convulsiones, hay una mnemotecnia que se llama vitamina, y ahí habla de los trastornos metabólicos. Los trastornos metabólicos, en los casos de crisis, sí pueden causar, en este caso, convulsiones, estatus epilépticos. Coma, perfecto, en la cetoacidosis diabética y en el estado hiperosmolar hiperglucémico, ¿no? En cualquiera de los dos, especialmente en el hiperosmolar hiperglucémico. Y en el caso de ser asintomático, ok, ya ahorita vamos a hablar de eso en estos criterios, ¿ok? Retinopatías, perfecto, pie diabético, perfecto, ok, ya. Muy bien, me gusta que estemos claros en síntomas clásicos, ¿no verdad? Aunque recordemos que hay pacientes simplemente asintomáticos. Entonces, déjenme rayar un poquito. Esta que tenemos aquí, esta de aquí y esta de acá, nos ayudan en el paciente asintomático, ¿ok? Ya vamos a ver igual los criterios diagnósticos, pero esto nos ayuda en el paciente asintomático. Y esta de acá, en cambio, solo se cumple si el paciente tiene síntomas clásicos, suponiendo, ya vamos a ver los valores, pero que te sale una glucosa de 210 miligramos por decilitro, pero el paciente no tiene síntomas claros de hiperglicemia o de crisis, de crisis hiperglicémica, entonces no puedes hacer un diagnóstico de diabetes, ¿ya? Tienes que obligatoriamente optar por estos dos de acá, o por cualquiera de estos tres de acá, mejor dicho. Entonces, no puedes hacer un diagnóstico si no tienes síntomas clásicos en esta glucosa plasmática aleatoria. Ya tengo un cuadrito en el que se los voy a explicar mucho mejor, ¿ok? Estos son simplemente para que sepan cuáles son las pruebas que nosotros vamos a utilizar. Sigamos. Este es un post que realicé el día de ayer acerca de los criterios diagnósticos para diabetes y prediabetes, que es lo que vamos a ver a continuación. Lo pueden revisar en Instagram y lo pueden guardar ahí si es que lo necesitan. Igual les voy a mandar, creo que sí les mandé el enlace de este post. Bien, criterios diagnósticos de diabetes según la ADA 2025. Este es un cuadro adaptado de la ADA traducido. Y vemos criterios para el diagnóstico de diabetes en personas no embarazadas. El índice de OMA también se puede realizar, sí, pero no está indicado por la ADA. ¿Ok? Al menos no en este caso en el diagnóstico de diabetes. El índice de OMA-IR es un índice utilizado para resistencia a la insulina, pero realmente no está indicado por la ADA para el diagnóstico ni de prediabetes ni de diabetes. Por eso les digo, hay un montón de pruebas, pero estas son las que nos indica la guía. Bien, criterios para el diagnóstico de diabetes en no embarazadas. Tenemos esta primera prueba que es la hemoglobina glucada o glicosilada mayor o igual a 6,5%. Esta de aquí ya saben que tiene que ir de cajón, pero ya expliqué las limitantes que tiene. Ahora, aparte tiene otras limitantes como etnias, un montón de cosas. En la guía ustedes pueden ver todo un cuadro que compara
las ventajas y desventajas tanto de la glicosilada como de la medición de glucosa en plasma, ¿no? ¿Verdad? Ahora, por cierto, creo que no lo he mencionado en las clases todavía, pero ¿por qué es tan importante esta de aquí como parte del diagnóstico? Porque la hemoglobina glicosilada mide la glucosa de los últimos 3 meses, básicamente, ¿ok? De los últimos 3 meses, ¿ya? Por eso es muy importante, porque nos da una mejor visión de lo que nosotros estamos intentando ver, ¿no? ¿Verdad? Eh, Bien, la segunda prueba es la glucosa plasmática en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, con un ayuno de mínimo 8 horas. Estos valores yo se los dejo que se los memoricen, váyanlos internalizando para que los puedan pues, después aplicar, ¿no? O glucosa a las 2 horas de, bueno, a la glucosa con test de tolerancia oral de glucosa a las 2 horas, mayor a 200 miligramos por decilitro. ¿Ok? Simplemente son valores, ¿ok? Si se cumple, si es mayor o igual, diabetes. ¿Ok? Pero ya vamos a ver qué criterios tiene que cumplir, ¿no? Sí, porque obviamente aquí yo les he puesto los criterios, pero no les he dicho cuántos o cuándo tiene que cumplirlos. Y por último, la glucosa aleatorio mayor o igual de 200 miligramos por decilitro con síntomas típicos de hiperglucemia o crisis hiperglucémica. Vamos a ver lo que nos dice aquí. Se me salió un gallo, perdón. Lo que nos dice aquí. La ADA a nosotros nos indica, ¿ok? En letras pequeñas esto que está aquí que nos da realmente el diagnóstico. ¿Qué nos dice? A menos que exista un diagnóstico clínico claro, se utilizará pruebas confirmatorias de la siguiente forma. ¿Qué creen que nos daría un diagnóstico clínico claro de diabetes? Los leo o los escucho. ¿Dos? Clínico, sin que ustedes pidan ningún examen de laboratorio. ¿Qué nos daría esto es diabetes? ¿Nadie? Presencia de las 4P, ok. Sí, realmente podría, pero es muy raro que en un paciente tú encuentres las 4P de la diabetes. ¿Ok? ¿Es válido? Neuropatía, ok, pero igual tienes que hacer un diferencial con la neuropatía. Existen muchos tipos de neuropatía. La neuropatía diabética es una. Existe neuropatía alcohólica, por ejemplo, o neuropatía traumática. Entonces tienes que hacer un diferencial realmente. Tener complicaciones como coma, ok, eso es clave. Eso de ahí te da un diagnóstico claro. Que tú hagas un diagnóstico de una cetoacidosis diabética, el paciente es diabético. No sabemos si tipo 1, no sabemos si tipo 2, sabemos que es más frecuente en la tipo 1, pero tienes que confirmar el diagnóstico igual más adelante. Pero ya te da un diagnóstico clínico claro de que esto es una diabetes. ¿Ok? Un estado hiperosmolar hiperglucémico también te da un diagnóstico clínico claro. Por lo general, estas situaciones de crisis hiperglucémica son las que te dan el diagnóstico clínico claro. Las 4P también, pero como les digo, a veces son cosas de libro, ¿ok? No cosas realmente de acá. Las complicaciones sí, pero realmente en las complicaciones ustedes pónganse a pensar, si les llega un paciente con una neuropatía o como nos dicen, con una insuficiencia venosa, es válido pensar en una diabetes. Totalmente, de hecho debería estar a la cabeza. Nadie dice que no. Pero ¿qué es lo que sucede? Puede sesgarse, ¿ok? El resultado de nuestro diagnóstico clínico por pensar que es diabetes solo porque tiene una neuropatía o porque tiene una insuficiencia venosa. Puede tener otra cosa, ¿ok? Para mí, y creo que la guía también lo menciona, que también menciona las 4P, el diagnóstico clínico claro lo dan las crisis hiperglucémicas, que en este caso viene siendo la cetocidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglucémico, ¿ok? Que son emergencias de la diabetes. Entonces, si es que no existe un diagnóstico clínico claro, nosotros vamos a guiarnos de pruebas confirmatorias de la siguiente forma. Estas son las pruebas que podemos utilizar. ¿Y cómo la vamos a realizar? Bueno, dos resultados anormales medidos al mismo tiempo o en diferentes momentos. ¿Qué quiere decir esto? Ok, me llegó un paciente, sospecho de diabetes. ¿Qué hago? Le hago que le tomen una muestra y ¿qué le pido? A ver, ¿qué significaría esto? ¿Qué le pedirían a este paciente? Díganme los exámenes. Según lo que ustedes tienen aquí, ¿cómo lo pedirían? ¿Cómo realizarían el diagnóstico? Para confirmarlo, pues, ¿no? Confirmar su sospecha clínica. ¿Tienen alguna idea? Ok, vamos a repetir.
Aquí nos dice que para realizar el diagnóstico, en caso de tener un diagnóstico clínico claro, debemos tener dos resultados anormales medidos al mismo tiempo o en diferentes momentos. Se puede utilizar la misma prueba dos veces o primero una y luego otra. Entonces, ¿cómo ustedes pedirían estos exámenes? Llega el paciente, le sacan una muestra, ¿ok? ¿Y qué le van a pedir a esa muestra que se analice? Ok, ok. La de cajón, la hemoglobina glicosilada y la glucosa plasmática. Ok, perfecto. ¿Cómo la pides? ¿Las dos al mismo tiempo? ¿O le pides la una primero y después de unos 2 días le tomas otra muestra y le pides la otra? ¿Qué es lo que haces? Por eso debemos realmente entender lo que leemos. Ok, primero se pide la plasmática. Ok, y luego la glicosilada. Es válido. ¿Alguien tiene otra cosa que decir? Hemoglobina glucosilada y glucosa plasmática, la una primero. Ok, es válido. ¿Alguien tiene algo que decir? Depende de sus síntomas. Si presenta síntomas clásicos, pido exámenes de glucosa aleatoria. Perfecto, eso es muy bueno, ¿ah? Eso es muy bueno porque eso ya nos haría un diagnóstico. Si tiene síntomas y le pides la glucosa aleatoria mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, tiene diabetes. Ya, pero en caso de no tener síntomas, ¿cómo lo confirmas? ¿Cómo realizas el diagnóstico? Ahora ustedes van a preguntar, ok, ¿y por qué yo le realizaría a alguien que no tiene síntomas pruebas para ver si tiene prediabetes o diabetes? Ahí vamos a ver más adelante en un screening. Eso se llama screening. Cuando tenemos que hacer las decisiones de descartar una diabetes en un paciente, aunque esté asintomático, por la prevalencia y la epidemiología de la diabetes propiamente de hecho. Ok, respondiendo a mi propia pregunta, y lo que respondieron está muy bien. Primero realizo una, después realizo otra. Ustedes dijeron la glucosilada porque es la de primera elección. Perfecto, está muy bien. Pero la guía nos dice que es indiferente. En la primera muestra que nosotros le tomamos al paciente, podemos pedirle la glicosilada y la plasmática. Y las dos, en este caso, si es que tiene diabetes, las dos nos van a dar elevadas. ¿Ok? O la pueden pedir primero una y después otra, como ustedes deseen, en el caso de la consulta privada, dependiendo de el presupuesto del paciente, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? ¿Ok? Dependiendo de eso realmente. Ahora, ustedes se van a preguntar, ok, pero ¿qué pasa si yo le pido la hemoglobina glicosilada y le pido la glucosa plasmática en ayunas y la glicosilada me sale elevada y la plasmática en ayunas me sale normal? ¿Qué hago? La guía nos dice que tenemos que repetir la prueba que salió elevada, ¿ok? La repetimos. En este caso, si me salió glicosilada, vamos a rayarlo. Si me salió glicosilada elevada y me salió plasmática normal, entonces yo tengo la obligación de volver a evaluar la glicosilada. Si me sale elevada, tiene diabetes mellitus. Si me sale disminuida, probablemente no tenga diabetes mellitus y haya sido un error de laboratorio. ¿Ok? Y así, con cualquiera de las pruebas que ustedes decidan utilizar. ¿Ok? O en este caso, ¿cuál sería otro método para poder diagnosticar diabetes? Le sacamos una muestra, déjenme borrar, le sacamos una muestra al paciente en un momento X, le sacamos una muestra al paciente en un momento X y le vamos a medir la glucosa plasmática en ayunas. Y vemos que esta está elevada. Pero ¿qué nos dice la guía? Debemos tener dos resultados anormales. Entonces, después de un par de días, después de una semana, ustedes tienen que confirmar ese diagnóstico. Entonces, en el segundo, también te tiene que salir elevada. ¿Ya? Si te sale disminuida, te ves obligado a utilizar otra prueba. ¿Ok? Esto ustedes lo pueden consultar en la guía, pero bueno, simplemente esto es claro. Dos resultados anormales te dan el diagnóstico. Si no son dos resultados anormales, olvídate. Tienes que buscar la forma de que te salgan dos resultados anormales en cierto periodo de tiempo. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta acerca de los criterios diagnósticos? Puede ser un poquito confuso. Ustedes ven miles de posts que les dicen, ok, estos son los criterios diagnósticos de diabetes. Y es verdad. Pero ¿cómo yo sé cómo utilizar esos criterios? No se los aprendan por gusto. Aprendan a utilizarlos. ¿Ok? Por eso en las guías no solamente tenemos que leer las recomendaciones, tenemos que leer el texto. Por más pereza que nos dé leer el texto de una guía, no solo se leen las recomendaciones. ¿Ya? Aunque esta es larguísima,
Tienen que saber discriminar información también. Bien, si no tienen ninguna pregunta, seguimos con los criterios diagnósticos de prediabetes. Chicos, aquí la guía no es específica con cuál sería el diagnóstico específico de prediabetes, simplemente nos da los criterios y no nos dice realmente cómo confirmarlo. Se supone que si tiene alguno de estos valores, realmente ya tiene prediabetes y no habría necesidad de tener dos pruebas confirmatorias, ¿ok? Se necesita solo uno. Ya, estos son los valores, ustedes los pueden visualizar ahí, hemoglobina glucada de 5,7 a 6,4%, glucosa plasmática en ayunas de 100 a 125 y glucosa a las 2 horas de 140 a 199. Si se dan cuenta, el límite superior de estas pruebas es el límite inferior de las otras, de las de diabetes, porque prediabetes y diabetes, es lógico, ¿no? Entonces, básicamente eso, chicos, esos son los criterios diagnósticos que nos da la ADA. Ya saben básicamente cómo diagnosticar una diabetes y también, pues con estos valores, una prediabetes. Estos valores yo les recomiendo que se los memoricen porque no los van a estar consultando a cada momento. Igual de lo que vean a pacientes y pacientes y pacientes a pacientes en un futuro, se lo van a memorizar enseguida, ¿no? Igual los exámenes de laboratorio tienen siempre los valores normales según cada laboratorio, pero recuerden que tenemos que seguir la guía de la ADA, ¿no? Bien, seguimos. Bien, la clase es de diagnóstico y clasificación. Esto te da un diagnóstico de diabetes mellitus. ¿Ok? Ahora, ¿de cuál diabetes mellitus? Si es tipo 1, si es tipo 2, si es monogénica, si es secundaria de patología pancreática exócrina, si es diabetes mellitus estacional. Bueno, la diabetes mellitus estacional no entra aquí, ¿ok? Eso tiene otros criterios diagnósticos realmente, pero esto te da un criterio de diagnóstico de diabetes mellitus. ¿Cómo sabes de cuál? Bueno, vamos a ver un poquito de eso, ¿no? ¿Qué nos dice la guía? Primero, la clasificación general que nos da la ADA. ¿Ok? Tenemos diabetes mellitus, esto también lo compartí en el grupo, lo tengo en un post, ustedes lo pueden revisar y lo pueden guardar. Diabetes mellitus tipo 1, la definición es, ya vimos la definición en la clase pasada, destrucción autoinmune de células beta llevando a deficiencia absoluta de insulina. Recordemos que los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 necesitan ser tratados inmediatamente con insulina. Incluye diabetes autoinmune latente. La diabetes autoinmune latente es un concepto interesante, chicos. La diabetes autoinmune latente en el adulto, porque así se llama, es una diabetes mellitus tipo 1 diagnosticada en un adulto, ¿ok? Y este simplemente es un término que está siendo discutido. No recuerdo bien si la ADA dice que ya no se lo debería utilizar, pero lo que sí dice es que la diabetes autoinmune latente entra aquí. Es una diabetes mellitus tipo 1 porque tiene un origen autoinmune, ¿ok? Autoinmune. Diabetes mellitus tipo 2, pérdida de la secreción adecuada de insulina, frecuentemente con un cuadro de resistencia a la insulina de base. Facilísimo. Esto de acá, tipos específicos por otras causas, chicos. El 95% de diabetes mellitus son diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok? El 4% son diabetes mellitus tipo 1. ¿Ok? Y el resto son de estos otros tipos específicos de diabetes. La diabetes mellitus estacional es otro caso porque obviamente tenemos una población más pequeña que son las embarazadas. Pero bueno, esta es básicamente la distribución general de la diabetes. Esto acá muy rara vez les va a llegar, pero hay formas de identificar cuándo les va a llegar cuándo les llega una de estas, aunque es un poquito difícil de diagnosticar. Primero, síndromes de diabetes monogénica, es decir, aquellos síndromes que ocasionan, por ejemplo, una resistencia a la insulina, pero por una patología genética de base, no tanto por o sea, la diabetes mellitus tipo 2 tiene un componente genético también, hereditario. Pero aquí simplemente hay una falla enzimática, por ejemplo, que no te deja em, internalizar la glucosa en este caso. ¿Ok? Por ejemplo, hay muchas formas de diabetes monogénica, pero ese es un ejemplo. Ya, por otra parte, en la diabetes mellitus tipo 2 tienen muchos factores que ver para que sea la diabetes mellitus tipo 2. Acá no, simplemente es una falla en un gen que ocasionó la diabetes monogénica. ¿Ok? Patologías del páncreas exócrino. La guía nos dice básicamente que después de una patología pancreática, por ejemplo, yo que sé, una pancreatitis, ustedes tienen que hacer screening de cierta forma, creo que cada 3 meses, de diabetes mellitus, ¿ok? Y diabetes inducida por drogas o químicos. Estos son otros tipos específicos de diabetes. Y la diabetes mellitus gestacional se la define como diabetes diagnosticada en el segundo o tercer trimestre de embarazo que no fue evidente antes de la gestación u otros tipos de diabetes durante el embarazo. ¿Ok? Ese es el concepto, son las definiciones.
Muy sencillo, ¿no? Para recapitular lo que hemos hablado. Diabetes mellitus tipo 1 debido a causas autoinmunes. Se incluye la diabetes autoinmune latente del adulto. Diabetes mellitus tipo 2, resistencia a la insulina de base por múltiples factores. Viene la parte hereditaria, viene el hábito del paciente, ahí se me va. La obesidad, todas estas cosas, ¿no? Tipos específicos por otras causas, síndrome de diabetes monogénica, causa genética, no tiene que haber ninguna otra causa, el paciente puede comer muy bien, puede tener muy buenos hábitos, sin embargo tiene un gen que le falla y eso le ocasiona este daño, punto. Ok. Patologías del páncreas exócrino, diabetes inducida por drogas o químicos. Y la diabetes mellitus gestacional, que aquí está su concepto. Creo que ahí estamos, sí. ¿Tienen alguna pregunta respecto a esta clasificación? Creo que vimos un poco de esto la clase pasada, pero aquí realmente me gustó ponerlo de una forma más explícita, ¿no? Sobre todo por lo que nos dice la guía. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, creo que se está entendiendo. Ok, listo. Sigamos. Primero, ¿qué nos dice la guía acerca de la distinción de diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2? Chicos, nosotros la clase pasada le dimos palo, ¿ok? A esto. Diferencias entre diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. Dijimos que sí, que clásicamente se considera que la una es la del joven, que la otra es la del adulto, que la una tiene esto, que la otra tiene otro, que la una por lo general se inicia con cetoacidosis diabética, la otra por lo general es asintomática. Un montón de cosas hablamos, chicos, pero vamos a ver qué nos dice la hada respecto a esto, ya con el conocimiento. Por eso me gustó hacer las manifestaciones clínicas en la clase pasada para hoy ya poder ver qué nos dice la hada a base de toda esta literatura que nosotros hemos revisado. Primero dice, los paradigmas tradicionales de que la diabetes mellitus tipo 2 tiene un inicio solo en los adultos y que la diabetes mellitus tipo 1 tiene un inicio solo en los niños no es, o sea, not accurate, no es tan, digamos que no es tan específica, ¿ok? Porque ambas enfermedades pueden ocurrir en todos los grupos, ¿ok? Es decir, un niño puede tener una diabetes mellitus tipo 2 y un adulto puede tener una diabetes mellitus tipo 1, como vimos con la diabetes autoinmune latente del adulto. Pero es verdad que es mucho más común que sea la una en adultos y la otra en niños. Sin embargo, nos obligan a descartar en ciertos casos. Vamos a ver. ¿Qué nos propone la ADA 2025 para poder realizar un diferencial entre la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2? Muy sencillo, nos da este acrónimo, que es básicamente AABBCC, un abordaje, ¿ok? Para considerar diabetes mellitus tipo 1. ¿Qué nos dice? Primera A, age, edad. Sigue utilizándose, pero recordemos que no es criterio suficiente para tú decir, ok, tiene diabetes mellitus tipo 1, aunque es muy probable. ¿Ok? Age menor a 35 años, la edad menor a 35 años, ustedes deben sospechar de diabetes mellitus tipo 1. Recuerden que este abordaje es para descartar diabetes mellitus tipo 1. Autoinmunidad. Un historial personal o familiar de enfermedad autoinmune. Por ejemplo, tiene un papá con lupus, una mamá con artritis reumatoide. Yo qué sé, si es muy suertudo, tiene un tío con síndrome antifosfolipídico. Cualquier enfermedad autoinmune que tenga un antecedente familiar o que él mismo tenga otra enfermedad autoinmune, por ejemplo, artritis reumatoide, tiene riesgo de tener, recuerden, base de todas las enfermedades autoinmunes. Si tiene una, es muy probable que tenga otra. ¿Ya? Si el paciente tiene lupus, puede tener psoriasis. Si el paciente tiene artritis reumatoide, puede tener diabetes mellitus tipo 1. Eso es de cajón. ¿Ok? Es historial. Ahí se acabaron las A, ¿no? ¿Verdad? Las de aquí. Vamos con las B. El hábito, bueno, semiológicamente nosotros le llamamos hábito a básicamente el estado corporal del paciente. En este caso nos referimos al índice de masa corporal, en este caso Body Mass Index en inglés, menor a 25 kilogramos por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque recordemos que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 por lo general tienden a verse obesos. Por lo general, ¿ok? Siempre me van a escuchar diciendo eso. Por lo general, tienden a ser obesos. Entonces, si tenemos un paciente delgado, con un índice de masa corporal menor a 25, pues tenemos que sospechar también una diabetes mellitus tipo 1. Pero ya hablamos que es por lo general. ¿Ok? Background, es decir, trasfondo, ¿ok? Un historial familiar de diabetes mellitus tipo 1. Ya hablamos de que realmente no tiene un factor hereditario muy fuerte, pero existe.
y por eso se lo considera. Vamos con la C, ya terminamos la B, vamos con la C. Primero, control. Esto pasa mucho. Ustedes diagnostican al paciente con diabetes mellitus y dicen, no, esto es una diabetes mellitus tipo 2, el paciente es obeso, el paciente tiene más de 45 años, más de 50 años, el paciente tiene malos hábitos de toda su vida, el papá tuvo diabetes, la mamá tuvo diabetes, murieron de insuficiencia renal, murieron de causadas también por un síndrome metabólico con hipertensión, ta. Tiene todas las leyes para hacer diabetes mellitus tipo 2, pero tú lo tratas, le das la metformina, le aumentas la dosis de la metformina. Ya vamos a ver, la próxima clase es de farmacología de antidiabéticos, ¿ah? Hipoglucemiantes, insulinas, vamos a revisar todo eso. Va a estar muy interesante eso de ahí. Y la última clase es de tratamiento. Entonces, tú le das su metformina, le aumentas la dosis de la metformina, le aumentas la dosis de la metformina otra vez, porque tienes que aumentarlas creo que como 3 veces para, seguir, para utilizar otro fármaco. Entonces, de ahí tú le das metformina y una sulfoniluria, yo que sé, glibenclamida, glimeburida, y aún así no se controla, y le empiezas tal vez a dar hasta insulina, y con la insulina se controló. Te obliga a descartar una diabetes mellitus tipo 1. ¿Ok? ¿Por qué? Y aquí hay que ser muy claros. ¿Ok? El paciente en algún momento tiene que controlarse sin insulina, al menos el diabético reciente con tipo 2 en algún momento tiene que controlarse con metformina, con sulfonilurias. ¿Ok? ¿Por qué el tratamiento, esto lo vamos a ver en tratamiento, pero por qué va escalando? Porque se van deteriorando, al menos en la tipo 2 se va deteriorando también la producción de insulina por las células beta pancreáticas. ¿Ok? Entonces, como esta producción se va deteriorando, vamos a necesitar poco a poco más dosis y más medicación hasta llegar a la insulina. Pero en la diabetes mellitus tipo 1 de cajón tenemos que meter insulina porque no está produciendo insulina. ¿Ok? Pero esto es progresivo en la tipo 2. ¿Qué quiere decir esto? Que tú lo estás tratando al paciente. ¿Ok? Tú lo estás tratando y en algún momento tiene que controlarse. A lo largo de los años, él va a necesitar otra medicación. No de manera inmediata. No tienes que cometer todos los fracasos. ¿Ya? Si los cometes hasta llegar a la insulina, tienes que descartar una diabetes mellitus tipo 1. Punto. ¿Ok? Ahora, comorbilidades como el tratamiento con inhibidores de punto de control inmunitario en pacientes recibiendo tratamiento para cánceres, ¿no verdad? Básicamente esos son el abordaje que nos indica la ADA para diferenciar una diabetes mellitus tipo 1 de una tipo 2 de manera clínica. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo nosotros debemos realizar pruebas para una diabetes mellitus tipo 1? Ok, ya tenemos un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, pero si yo tengo sospecha bajo este approach, bajo este abordaje, yo tengo que realizar más pruebas que solamente una glicemia, una glucosa en ayunas, una hemoglobina glucada. Si es una enfermedad autoinmune, ¿qué le voy a pedir? Autoanticuerpos. Lamentablemente estos autoanticuerpos son un poco costosos todavía. Entonces, hay que tener mucho tacto, mucho cuidado en la parte privada, sobre todo en la medicina, con esto de aquí, ¿no? ¿Verdad? Porque son realmente autoanticuerpos bastante caritos, ¿no? Aquí yo les he dejado algunos: descarboxilasa, ácido glutámico, antígeno islote 2 o transportador de zinc 8. Ustedes pueden pedir esto, lo pueden pedir, pero realmente la recomendación es que si tú ya lo sospechas o si ya le pides uno y le salió elevado, refiéralo al endocrinólogo o refiéralo a la medicina interna. Estamos hablando de que la ADA es una guía pues para atención primaria, para médicos generales. Entonces, referir, ¿no? ¿Verdad? Ya cuando tú has confirmado uno o múltiples anticuerpos, refiere. En este caso, la ADA, o sea, los gringos viven en una burbuja, ¿no? Te dicen referirlo a un centro especializado. Aquí, al menos en mi país, ni siquiera hay instituciones de cuarto nivel. No hay instituciones de investigación que aborden este tipo de casos. Entonces, te refiero al especialista. ¿Ok? Punto. Entonces, recordando, nosotros tenemos una sospecha debido a este approach de que el paciente puede tener diabetes mellitus tipo 1. Yo le mando estos autoanticuerpos, al menos uno, mándenle. Ya, la guía nos dice que tiene que tener múltiples para referirlo, pero mándenle uno al menos. Y si sale elevado, entonces refieran. ¿Ok? Porque ahí sí ya tiene que tener un tratamiento de insulina específico. Ya vamos a ver, igual vamos a ver el tratamiento de diabetes mellitus tipo 1 para conocerlo, porque el esquema de insulina para la tipo 1 y para la tipo 2 son distintos desde el inicio.
¿Ok? Y bueno, eso respecto al screening de diabetes mellitus tipo 1 y la diferenciación con la diabetes mellitus tipo 2. ¿Tienen alguna pregunta? Porque nos vamos de la tipo 2. Los leo, los escucho. Tenemos un caso clínico interesante hoy día, ¿ah? ¿No hay preguntas? Les estoy dando, chicos, lo más importante que nos dice la guía, ¿ah? Porque realmente es muy extenso, pero yo les estoy dando lo más importante. ¿Qué significa confirmado múltiples anticuerpos? Que de los anticuerpos, de la detección de autoanticuerpos de la insulina, de la descarboxilasa ácido glutámico, del antígeno islote 2 o transportador de zinc 8, por ejemplo, tú confirmas dos, ya los confirmaste, tienes que referirlo a un especialista, en este caso endocrinólogo, medicina interna. Endocrinólogo, más que medicina interna. ¿Otra pregunta? Ok, sigamos. Diabetes mellitus tipo 2 y prediabetes. Screening en adultos. ¿Ok? Porque recordemos que un niño también puede tener diabetes mellitus tipo 2. Chicos, para los que recién están escuchándome por primera vez en una clase, yo repito muchísimo las cosas, ¿ok? Sobre todo las cosas que, como yo digo, a mí me gusta que se lleven a su casa, ¿ok? Lo que tienen que saber. Entonces, eso, porque hay mucha gente que dice, no, que si el paciente es niño, de ley tiene diabetes mellitus tipo 1, si el paciente es adulto, de ley tiene diabetes mellitus tipo 2 en el diferencial, y no es así, ¿ok? No necesariamente. Entonces aquí nosotros tenemos los criterios de screening. ¿Qué significa screening, chicos? Significa hacer pruebas para prevenir o diagnosticar la diabetes, en este caso, ¿ok? Es hacer pruebas. Entonces, existen criterios para nosotros realizar este screening, ¿ok? Un criterio para realizar screening de cualquier enfermedad X es que tenga síntomas de esa enfermedad X, pero si es asintomático y si tiene solo ciertas cosas, debemos ver qué es lo que vamos a hacer. Primero, ¿qué nos dice la ADA para poder hacer, para realizar un screening de diabetes mellitus tipo 2 y prediabetes? Primerito, en los adultos, pues no. El test debería ser considerado en adultos con sobrepeso u obesidad. Refiere un índice de masa corporal mayor o igual a 25 kilogramos por metro cuadrado. Esto muy seguramente va a ser reemplazado en los siguientes años por el diámetro de la cintura, ¿no? ¿Verdad? Por el perímetro de la cintura, perdón. Por el perímetro de la cintura, porque recordemos que el diagnóstico de obesidad está cambiando. Eh, o bueno, hace el énfasis en los asiáticos también, porque los asiáticos siempre tienden a ser más flaquitos, más delgados. Entonces, bueno. Y, ok, entonces el paciente tiene que tener este antecedente de sobrepeso u obesidad y debe tener al menos uno de los siguientes factores de riesgo. ¿Ok? Uno o más de los siguientes factores de riesgo. Déjenme borrar que se me fue horrible. Ok, solo vamos a dejar eso señalado. Entonces, tenemos un paciente con un sobrepeso diagnosticado, con una obesidad diagnosticada, y nosotros vamos a tener uno o más de los siguientes factores de riesgo necesarios para realizar un screening. Primero, un familiar que tenga diabetes. ¿Qué quiere decir esto? Vamos poniendo un caso. Mm, Paciente femenina de 24 años, ¿ok? Con un índice de masa corporal de 36 kilogramos por metro cuadrado, que refiere que su padre y su madre, ¿ok? Tienen diabetes mellitus tipo 2, ¿ok? Padre y madre con diabetes mellitus tipo 2, ¿le pedimos o no le pedimos pruebas para diagnosticar diabetes? Un screening. Ella no siente nada, no tiene síntomas. ¿Le pedimos o no le pedimos? Los leo. Chicos, recuerden que pueden tomar una foto, si es que pueden, ¿no? Tomar una foto y pues subirlo a Instagram me ayudaría un montón. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora, si la paciente solamente tiene el índice de masa corporal de 36 kilogramos y no tiene nada más, no le deberíamos de pedir según la guía, pero una paciente que tiene 36 de índice de masa corporal de ley tiene alguna de las cosas que vamos a ver más adelante. Ok, entonces
Es simple, chicos. Ok, vamos a quedarnos con ese ejemplo de esa chica con ese índice de masa corporal, ¿no? Bien, segundo criterio. El IMC podría ser reemplazado por el índice cintura-cadera o perímetro abdominal. Sí, perfecto. Sí, en los años futuros esto tiene que cambiar, ¿ok? Esto tiene que cambiar. Historial de enfermedad cardiovascular, ¿ok? Si tienes historial de un infarto, de X razones, y tiene un IMC aumentado, pídele. Hipertensión o en terapia para la hipertensión, pídele. Niveles de HDL disminuidos o niveles de triglicéridos de más de 250 con este índice de masa corporal, pídele, pídele, porque puede tener una dislipidemia asociada, o sea, una dislipidemia asociada a resistencia a la insulina, asociada a hipertensión, pídele, síndrome metabólico. ¿Ok? Individuos con síndrome de ovario poliquístico. Esto lo hablaron un poquito, preguntaron un poquito de la clase pasada, realmente se aleja un poquito del tema, pero hay un montón de alteraciones. Hay un video del doctor Ramiro en el que explica de una manera muy someramente, de hecho, cómo es que se afecta y cómo hay una, ¿cómo se diría? Una reacción de estímulo-respuesta y de contrarrespuesta en el síndrome de ovario poliquístico respecto a la resistencia a la insulina. ¿Ok? Pero en individuos con síndrome de ovario poliquístico, ustedes, chicos, tienen que pedir, en este caso, con este índice de masa corporal, pruebas para ver si no tiene resistencia a la insulina o diabetes. ¿Ok? Inactividad física. Por eso yo les digo, chicos, una paciente con este índice de masa corporal, muy seguramente cumple con uno de estos criterios. Entonces, de ley, o sea, ya básicamente un paciente con ese IMC le tienes que pedir, ¿ok? Y otras condiciones clínicas asociadas con resistencia a la insulina, como obesidad severa, acantosis nigricans, ¿ok? Y disfunción metabólica, ok, esto aquí básicamente es hígado graso que tiene un montón de clasificaciones hoy en día, ¿no? Realmente se ha avanzado mucho la terminología respecto a esta enfermedad, a pasar de ser hígado graso a tener múltiples espectros, múltiples fenotipos de cómo clasificar la enfermedad. Entonces, esto respecto al punto uno, paciente que tiene un índice de masa corporal con todo, con una o más de estos factores de riesgo, ¿ok? Ese es el primer criterio para el screening de diabetes. Ahora vamos, número dos. Personas que ya han sido diagnosticadas con prediabetes deben ser testeadas una vez al año. Punto. Si ya tienes prediabetes, lo más probable es que avances a diabetes. Haz la prueba. Tres, personas que fueron diagnosticadas con diabetes mellitus gestacional deberían ser testeadas cada 1 a 3 años. Como mínimo 1, como máximo 3 años. ¿Ok? Esas mamitas que tuvieron en algún punto diabetes mellitus gestacional por el resto de su vida hasta que sufran diabetes, que es muy probable, tienen que realizarse el screening de diabetes cada 1 a 3 años. Para todas las demás personas que tengan una edad de más de 35 años. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Yo les pongo de ejemplo, ustedes tienen un paciente delgado, un paciente deportista, un paciente súper cuidadoso con lo que come, que tiene 42 años, ¿le harían una prueba de diabetes? Las pruebas de diabetes. Al menos una glucosa en ayunas. ¿Sí o no? Estamos hablando de un individuo súper sano. Sí, sí. ¿Alguien más? Ok, ok. Bien, chicos. ¿Qué podemos decir de esto? Es un paciente que lleva un estilo de vida espectacular. Seguramente no trabaja 8 horas diarias y después se va a otro trabajo. Un paciente que se va al gimnasio a las 10 de la mañana, regresa, se baña, duerme, almuerza, después una mujer se va a Pilates, por ejemplo, en la tarde.
regresa, va a ver a los niños a la escuela, un paciente que tiene una vida espectacular para tener ese tipo de y dinero, sobre todo, ¿no? Para tener ese estilo de vida. Entonces, ¿le realizamos o no le realizamos? Según la guía, si cumple el criterio, le tenemos que realizar. Tiene ya 42 años, pero no le van a gastar plata por gusto al paciente en estos casos. ¿Ok? Si tiene un estilo de vida así, ¿para qué? ¿Ok? O al menos es mi criterio. Pero la guía nos dice que después de 35 años, todo paciente debe realizársele un screening para diabetes. Diría que no, porque el ítem sería aplicable para aquellas personas cuyos hábitos no son los mejores. La guía no dice nada de eso, pero es lógico. Yo pienso lo mismo. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Dice, si los resultados son normales, el test debería ser repetido como mínimo en intervalos de 3 años, con consideración de, a ver, ok, dependiendo de cómo hayan salido los resultados, si salieron elevados, si salieron en el límite más bajo, debemos ver si lo testeamos al año, a los 2 años o a los 3 años, ¿ok? Básicamente eso, básicamente eso, ¿ok? Y en los individuos con otros factores de riesgo, ¿ok? Los individuos con VIH, ¿ok? Los individuos expuestos a medicina de alto riesgo, ¿no? Los individuos con una enfermedad periodontal o un historial de pancreatitis, que eso ya vimos que es una clasificación de diabetes, de hacer screening de diabetes también. Ok, deben ser monitorizados. Entonces, estos son los criterios de screening para nosotros realizar pruebas para una diabetes mellitus tipo 2 y prediabetes en un paciente asintomático. ¿Ok? Paciente asintomático. Por lo general, la que más se cumple, ¿cuál es? Pacientes obesos. Punto. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que llevar a su casa. Paciente obeso y la paciente que ha tenido diabetes mellitus gestacional. ¿Ok? Recuerden que el embarazo desencadena un montón de cosas. ¿Ok? Hipertensión estacional, por ejemplo. Los pacientes que tuvieron hipertensión estacional también tienen que ser testeadas para hipertensión. ¿Ok? Muy seguramente vayan a generar uno también. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros por otra parte ya tenemos el screening de diabetes mellitus tipo 2 y de prediabetes, pero ahora para niños. Recordemos que la diabetes mellitus tipo 2 no es exclusiva de adultos. El screening debería de ser considerado en jóvenes. Aquí la ADA considera a jóvenes como después del inicio de la pubertad o después de los 10 años de edad, dependiendo de si esto ocurre más temprano. Si los test son normales, los repetimos al menos en intervalos de 3 años o más frecuentemente si el índice de masa corporal de este niño está incrementando o el factor de riesgo se está deteriorando. ¿Ok? Punto. Básicamente eso, chicos. Bueno, el screening, ¿cuándo debería ser considerado en esta población? Aquí tenemos historial materno de diabetes o de diabetes mellitus gestacional durante la gestación del niño. Punto. Historial familiar de diabetes mellitus tipo 2 de un familiar de primero o segundo grado. Riesgo por raza, etnicidad, los ancestros y signos claros de resistencia a la insulina o condiciones asociadas con resistencia a la insulina como acantosis nigricans, hipertensión, dislipidemia, síndrome de ovario poliquístico y este... Ok. eh, bueno, básicamente también tiene que ver con la diabetes mellitus. No nos vamos a meter mucho ahorita en esta parte de aquí porque vamos a ver un poquito también del diagnóstico de esto. Ahora, fíjense que ya nos dio la definición de jóvenes y que tienen que tener un sobrepeso, es decir, más del percentil 85 u obesidad de más del percentil 95. Esto ustedes lo ven en pediatría, realmente es algo un poquito más de bioestadística, pero bueno. Y que tengan alguno de estos factores de riesgo que ya mencionamos, ¿no? ¿Verdad? Podemos poner un ejemplo. Ok, vamos a poner un ejemplo X. No nos vamos a poner a pesarlo al niño, sino que vemos un niño así, ¿ya? Vemos un niño obeso, básicamente. ¿Ya? Un niño obeso. Supongamos que su mamá tiene diabetes. ¿Le hacemos screening o no le hacemos screening? Sí, por supuesto.
Por supuesto. ¿Ok? Por supuesto que sí. Por supuesto. ¿Ya? Eso es básicamente. Esto es lo que a mí me interesa que se lleven a su casa, como les digo, que el paciente está gordo, el paciente le tienes que hacer un screening para diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok? Punto. Sea niño, sea adulto. En un niño con ese tipo de obesidad, esos niños que realmente es una pena verlos así, ¿no? Por los hábitos y todo esto. A veces no es su culpa, obviamente, pueden tener alguna enfermedad de base que les haga ser así, pero es una pena verlos así. Y que, bueno, tiene la mamá con diabetes mellitus o tiene ciertos factores de riesgo, manda el screening. Punto. ¿Ok? Punto. Vamos con la siguiente. Ok, la ADA nos da este cuestionario, ustedes lo pueden revisar, es un cuestionario muy interesante y sobre todo nos da la pauta de que sirve también para hacer conciencia. Tú le das esto al paciente, creo que hay una hoja en español también, pero tú le das esto al paciente y le dices, bueno, llénelo y mire si tiene riesgo de tener diabetes mellitus tipo 2. Se lo puedes dar a todos los pacientes con más de 35 años o pacientes jóvenes con obesidad que tengan un familiar con diabetes mellitus tipo 2 y se los das. Y el paciente solito empieza a hacer conciencia de esto. Dice, bueno, esto es un documento que me dice que estoy en riesgo, ¿ok? Entonces empiezas a hacer concientización. Esta clase no es de ética, pero bueno, es bueno mencionarlo. Bien, ahora vamos a ver acerca de la diabetes mellitus gestacional y vamos a empezar por el screening. Ok, ¿tienen alguna pregunta acerca de esto, de todo lo que hemos visto acá? El screening en adultos, screening en niños, de diabetes mellitus tipo 2 y prediabetes. En el signo ovárico poliquístico la glucosa puede estar normal, pero la insulina elevada. Es por eso que suelen mandar glucosa en ayunas e índice de OMA. Sí, ahí sí realmente es válido enviar un índice de OMA y R, porque es resistencia a la insulina únicamente, ¿no? Y la glucosa puede estar normal por todo el complejo de alteraciones endocrinológicas que pueden existir. ¿Tienen alguna pregunta? Gracias por el comentario, ¿ah? Ok. Al final tenemos un caso clínico interesante, ¿ah? Bien, chicos, vamos a descansar hasta son las 8:05. Vamos a tener un descanso de 5 minutos, ¿ok? Hasta las 8:10. Hasta las 8:11, porque ya son 8:06. Voy a recargar mi vaso de agua y todo para poder seguir con la clase, ¿no? Nos vemos en 5 minutos. Para la persona que apenas se unió, continuamos en 5 minutos que estamos en descanso, ¿sí?
Muy bien, chicos, vamos a continuar. Vamos a continuar, voy a compartir. Me gusta Teams, ¿ah? La verdad es que he pensado en utilizar Zoom, es bueno, pero también me gusta Teams. Una vez que ya lo aprendes a utilizar, le coges amor, es muy útil, ¿saben? Pero bueno, bien, sigamos. Diabetes mellitus gestacional. Cuando nosotros, porque obviamente, así como hicimos un estudio extenso hace un momento de lo que viene siendo un estudio extenso, ¿ok? De lo que viene siendo cuándo realizar pruebas de diabetes en pacientes asintomáticos y en pacientes sintomáticos. Asimismo, en una diabetes mellitus gestacional debemos aprender a identificar primero los factores de riesgo y segundo, cuándo el paciente puede tener una diabetes, la paciente puede tener una diabetes mellitus gestacional, ¿ok? ¿Cuándo? ¿Ya? Porque no vamos a mandar pruebas de diabetes mellitus gestacional de locos. Tenemos que hacerlo con cabeza. ¿Ok? Sobre todo porque un médico general puede manejar el control de un embarazo hasta cierto punto. Hacer el diagnóstico de una diabetes mellitus gestacional es un criterio para derivarlo a un ginecólogo, por ejemplo. Ahora, diabetes, primero, ¿cuándo debemos realizar el screening para diabetes mellitus gestacional? Para empezar, los criterios para diagnosticar diabetes mellitus gestacional son diferentes a los de diabetes mellitus en general. ¿Ok? Por eso es tan especial, ¿no? ¿Verdad? Ahora, diabetes mellitus gestacional, ¿cuándo debemos realizar el screening? En una diabetes no diagnosticada. ¿Qué quiere decir esto? Se recomienda screening en aquellos individuos con factores de riesgo planeando el embarazo usando los criterios estándar de diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Mujer de 22 años que quiere embarazarse, ¿ok? Y que tiene un IMC de 36, tienes que hacerle un screening para diabetes, porque puede tener un embarazo de alto riesgo, ¿ok? Ahora, hay personas que se embarazan, que nunca van a un control y ya vamos a ver qué hacemos con esas personas. Pero en pacientes que tienen ese factor de riesgo, por ejemplo, la obesidad o cualquiera de los factores de riesgo que vimos hace rato para hacer un screening de diabetes mellitus tipo 2, debemos hacerle pues unas pruebas con los criterios estándar de diagnóstico. Aquí, como la paciente no está embarazada, está planeando, básicamente, se la trata como un individuo normal, ¿ok? Pero se lo menciona en la guía. Ahora, metabolismo anormal temprano de la glucosa. ¿Qué quiere decir esto? La paciente ya se embarazó, ¿ok? Y supongamos que no recibió controles, ¿ok? No se realizaron pruebas prenatales. Es una paciente así mismo. La misma paciente que mencionamos hace rato no tuvo una planificación y simplemente fue ya al ginecólogo, al médico general, ya después de un tiempo, a las 15 semanas de gestación, si tiene este factor de riesgo, estos factores de riesgo, se recomienda screening a individuos con factores de riesgo y quienes no realizaron pruebas prenatales, ¿ok? La paciente no se hizo la prueba prenatal, punto, ¿ok? O se hizo la prueba prenatal, pero y no le salió nada, pero sigue teniendo los factores de riesgo. Igual le tienen que hacer pruebas, ¿ok? Ahora, a estas pacientes que ya están en gestación, ya están en embarazo, ya cambian los criterios. Son las mismas pruebas de las básicas, ¿ok? Pero cambian los valores. El screening para el metabolismo anormal temprano de la glucosa se basa en glucosa en plasma, glucosa en ayunas, FPG es Fasting Plasma Glucose, ¿ok? Glucosa en plasma en ayunas, básicamente. Este valor tiene que estar entre 110 y 125 para diagnosticar un metabolismo anormal temprano de la glucosa. Todavía no se diagnostica una diabetes mellitus gestacional. Es un metabolismo anormal temprano de la glucosa. ¿Ok? Entre 110 y 125. Y la hemoglobina glucada, entre 5,9 y 6,4. De hecho, si se dan cuenta, son similares los valores para una prediabetes. No iguales, obviamente. Una prediabetes es de 5,7 a 6,4, la glucada. Y la en ayunas es desde 100 a 125. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con eso, no confundir. La paciente hasta este punto, les pregunto, ¿ya le diagnosticamos diabetes mellitus gestacional en caso de obtener estos valores? ¿Sí o no? Perfecto, no.
¿Ok? No. Esta paciente no le hemos diagnosticado todavía diabetes mellitus gestacional. Simplemente tenemos el conocimiento de que existe un metabolismo normal temprano de la glucosa. ¿Temprano a qué? Temprano en el embarazo. Tiene 15 semanas. ¿Ya? Ahora, si todo esto, es decir, la prueba prenatal salió negativa, a pesar de tener el factor de riesgo, las pruebas del metabolismo normal temprano de la glucosa salieron negativas. Si todo esto es negativo, los individuos deben ser sometidos a screening para diabetes mellitus gestacional entre la semana 24 y 28 de gestación. ¿Ok? Es una paciente con riesgo, con factor de riesgo de desarrollar diabetes, de desarrollar diabetes mellitus gestacional. Así sea que te haya salido todo negativo, si tiene el factor de riesgo, a las 24, entre la semana 24 y la semana 28 tienes que hacer screening para diabetes mellitus gestacional. ¿Ok? Solo por el hecho de tener el factor de riesgo y para proteger el producto, obviamente. ¿Ya? El producto, el nacimiento del producto, bueno, la vida intrauterina del producto, el nacimiento del producto y la vida extrauterina del producto. Todo. ¿Ok? Todo. Por eso es un problema las embarazadas que tienen hipertensión. Bueno, hay una clasificación para la hipertensión en el embarazo, pero es un problema. Pacientes embarazadas con hipertensión gestacional, pacientes embarazadas con diabetes mellitus, problemas sí, la preeclampsia básicamente. Es que por eso hay todo un espectro, no solamente es preeclampsia la hipertensión gestacional. Es todo un espectro de enfermedades que depende más bien de los tiempos, ¿ok? Suelen ser transitorios. Hay pacientes que tienen hipertensión de base, hay pacientes que no se les conoce porque tienen ciertas semanas, no se les conoce la hipertensión. Podemos hacer clases de hipertensión, ¿ah? Es un tema de atención primaria muy lindo, muy extenso también. Pero bueno, básicamente eso. Ya, como ven, el screening de diabetes mellitus gestacional es un poquito más, es apartado de todo lo demás. Ahora, ¿cómo se realiza el diagnóstico de una diabetes mellitus gestacional? Hay una paciente con factores de riesgo, ok, que salieron negativas todas las pruebas, sin embargo, yo tengo que hacerle el screening entre la semana 24 y la semana 28. La ADA nos propone dos estrategias. Tenemos la primera estrategia, que es una estrategia en un paso, ok. Solo necesitamos un paso para el diagnóstico, una prueba. Y una estrategia en dos pasos. Normalmente en nuestro lado del mundo se utiliza esto, ¿ok? Pero propone que también se puede utilizar esto. Ahora, ¿cuál es la estrategia en un paso? Realizamos nosotros y depende del profesional, del ginecólogo en general, ¿no? ¿Verdad? Que es realmente ya el que puede realizar el diagnóstico debería realizar el diagnóstico de esto. Ahora, ¿cuál es el método de la estrategia de un paso? Utilizamos una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos, ¿ah? Ojo a los valores. Con 75 gramos con la paciente en ayunas, ayuno de 8 horas. Y se debe cumplir un criterio de los siguientes o más para cumplir con el diagnóstico. Que, o sea, se da, o sea, como les expliqué hace rato cómo funciona la prueba, se da la glucosa y se mide en ayuno. El valor de glucosa se mide a la primera hora, se mide a las 2 horas y también se mide a las 3 horas. Pero estos son los criterios que nos da la ADA. Ok, déjenme borrar eso de ahí. Estos son los criterios que nos da la ADA. Si se cumple uno de estos criterios, uno ya nos da el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. No es difícil, solamente que hay que saber cuándo hacerlo, ¿verdad? Estrategia en dos pasos. Paso uno, se le da 50 gramos en este test de tolerancia oral a la glucosa. ¿Ok? Test oral de tolerancia a la glucosa realmente. Se le da 50 gramos. Recuerden que acá se le dio 75. 50 gramos. Sin necesidad de ayuno en este primer paso, entre las semanas 24 y 28. Si el resultado es mayor a 130 miligramos es mayor o igual a 130 miligramos por decilitro, proseguimos al paso 2 y bajamos. ¿En qué se basa el paso 2? Ahora ya no utilizamos 50, doblamos la dosis, 100 gramos. Y aquí sí, la paciente tiene que ir en ayuno. Y debe cumplir, ojo aquí, dos o más criterios para realizar el diagnóstico. ¿Ok? Aquí tenemos cuatro criterios y debe cumplir dos o más para decir la paciente tiene diabetes mellitus gestacional. Punto. Esto de aquí, chicos, es un cuadro. También tengo un post de esto. Bueno, no lo he subido. Lo voy a subir mañana. Pueden guardarlo, ¿no? Simplemente para que tengan la idea de cómo hacer un diagnóstico de una diabetes mellitus gestacional. ¿Cuál es la diferencia con el test de O'Sullivan? Ok,
La guía sí menciona mucho, sí menciona de hecho acerca del test de O'Sullivan, pero las recomendaciones iniciales por epidemiología y por consensos, existe de hecho una organización de diabetes mellitus, de diagnóstico en la de la diabetes mellitus gestacional, nos proponen estas estrategias simplemente, ¿ok? No es que tengan más efectividad o menos efectividad demostradas de una manera fisiopatológica, sino que simplemente se toma la epidemiología y se dice, bueno, se diagnosticó realmente diabetes mellitus gestacional en estas pacientes de esta forma, de estas dos formas, entonces estas son las que vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, sí, estas aquí, definitivamente, si ustedes hablan con los ginecólogos, sobre todo con los que ya tienen una especialidad desde hace como 25 o 30 años, les van a hablar de todas las formas que ellos han tenido a lo largo de los años para diagnosticar esta diabetes mellitus, y con los endocrinólogos también. Pero la guía es la guía. La guía nos simplifica muchas cosas. Miren el OMA-IR que hablamos hace rato también. Realmente es una prueba que te dice muchas cosas, que te habla de la resistencia a la insulina, pero la ADA simplemente no la considera. Hay que saber diferenciar, ¿no? Está muy bien, y está muy bien que sepas perfectamente cómo realizar ese test en algún momento, en alguna otra patología, en alguna otra situación, quién sabe si te sirve. O cuando no tienes cómo hacer con los recursos para realizar una prueba, necesitas realizar otra. Está perfecto. Pero las guías son las guías. Y al final las guías, debemos seguir lo que dicen las guías, pero debemos recordar que al final son guías. ¿Ya? Nada prima más que la clínica del paciente. ¿Ok? Entonces, estos son los criterios, ya se los dejo a ustedes para que los guarden, los memoricen, etcétera. Punto. Vamos adelante. Ahora, otras formas mencionadas por la guía son la diabetes en el contexto de enfermedad del páncreas endocrino, exócrino, perdón, diabetes mellitus relacionada a fibrosis quística, diabetes mellitus post-trasplante y síndrome de diabetes monogénica. En estos tres de aquí, básicamente, si el paciente tiene esas patologías de base o esos procedimientos de base, nosotros debemos hacer un screening de diabetes mellitus, ya sea que tenga una patología previa al páncreas exócrino, que tenga fibrosis quística o que tengamos un paciente post-trasplante. Debemos hacer un screening. Existe en la guía las recomendaciones de cada cuánto, cada cuándo. Entonces, ajá. Y en los síndromes de diabetes monogénica, pues nosotros debemos pensar en un paciente que tiene un síndrome de diabetes monogénica, en aquellos pacientes, por ejemplo, adultos que tienen, por ejemplo, una presentación como una diabetes mellitus tipo 1 en el adulto, pero que no tiene anticuerpos. Estos chicos, déjenselo al especialista, que él decida realmente si es que es o no es una diabetes mellitus monogénica. ¿Ok? Y realmente así el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 representa un gasto. Imagínense el diagnóstico de una prueba genética. Ustedes saben lo que es una prueba genética. Son pruebas muy caras. Ya son test genéticos, como el test. Ay, me olvidé cómo se llama, pero es el test que se realizó Angelina Jolie acerca del cáncer de mama. Esa es una prueba genética. Es cara. En mi país se la hace. Solamente la hace una institución, pero es súper cara. ¿Ok? Entonces, eso. Y recuerden que es cara en la parte particular y en la parte pública, ni se diga, ¿no? Por eso muchas veces ni siquiera la hace. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Realmente diabetes mellitus gestacional no lo iba a topar, porque es un tema mucho más extenso. Pero ok, está bien mencionarlo, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Si no, seguimos con el caso clínico. Solo uno, ¿ah? Es solo uno. Bien, chicos. El caso clínico, yo les hubiese puesto un montón de ejemplos de cómo diagnosticar la diabetes mellitus tipo 1, diferentes casos, pacientes con factores de riesgo, pero es lo que hemos es lo que hemos venido haciendo a lo largo de toda la clase. ¿Para qué les voy a amargar la vida con eso todavía? Ya lo hemos visto. Ustedes simplemente tienen ya que revisar esos factores de riesgo, recordarlos, recordar lo más importante, lo que yo les he dicho, y simplemente ya botarse, lanzarse a diagnosticar diabetes mellitus, chicos. Ahora, caso clínico. ¿En qué se basa el caso clínico? Está estructurado de la siguiente forma. Tienen un enunciado y vamos a ir por partes, ¿ok? No les voy a dar todo el enunciado de una, sino que vamos a ir dependiendo de los datos que nos dé el paciente y de las cosas que vayamos a pedirle, ¿ok? Entonces vamos a ver. Realmente lo he intentado hacer un poco dinámico y realmente espero que podamos hablar por el chat y puedan también ustedes hablar pues conmigo
Abriendo el micrófono, ¿no? Así como en la clase pasada. Entonces, dice, paciente femenina de 40, yo no voy a subrayar nada esta vez, ¿ok? Simplemente voy a leer. Paciente femenina de 42 años de edad. Acude a consulta por cuadro clínico de 3 meses de evolución. Tiene síntomas. Caracterizado por aumento de peso, fatiga y cambios en el estado de ánimo recurrentes. ¿Ok? Tiene una frecuencia cardíaca de 62 latidos por minuto, presión arterial de 110/90, saturación de 97% y un índice de masa corporal de 31%. Al examen físico presenta una fascia deprimida, abotagada, presenta la piel seca, santelasmas palpebrales, estrías en la región glútea de reciente aparición y el resto del examen físico es normal. Tengo una primera pregunta yo, antes de seguir con el tema, ¿no? Porque a veces no sabemos, no conocemos muchos temas de semiología. Entonces vamos analizando ciertos datos, ¿no? Fácil es cómo se ve el paciente eh, a la primera impresión, ¿no? Impresión general del paciente. Santelasmas, ¿qué es santelasmas? Los leo, los escucho. Burbujas de colesterol debajo de la piel, ok, son acumulaciones de colesterol debajo de la piel, correcto. Por lo general tienen localizaciones aquí, ¿no? ¿Verdad? ¿Ok? Los antelasmas y los antomas, que es acumulación asimismo de lípidos en lo que vienen siendo los tendones. ¿Ok? Correcto. Entonces, chicos, ¿qué le preguntan a ustedes a esta mujer con estos hallazgos? ¿Qué se les viene a la cabeza? Lancen preguntas. ¿Qué le dirían ustedes? ¿Qué quisieran averiguar con estos datos de base? Porque recordemos que esto de aquí es la primera conversación con el paciente. Le haces el examen físico y el examen físico te da más ideas para poder preguntarle más cosas a la paciente. ¿Ok? Antecedentes heredofamiliares. Ok. Primero, vamos poniendo ahí. Primero, antecedentes heredofamiliares. Familiares con diabetes. Perfecto. ¿Otra pregunta? Le hormiguean las extremidades. Ok, es válido. Vamos a poner en el uno, vamos a poner todo lo que es diabetes. Vamos a poner extremidades. Ok, hormigueo de extremidades. Perfecto. ¿Algo más? Sigan, 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 sigan. Hay un montón de cosas que pueden preguntar. Le preguntaría por los 4P. Ok, más de diabetes, 4P. ¿Qué más? Alimentación. Otra más que tiene que ver con diabetes. Ok, alimentación. ¿Qué más? Valores de glucosa en ayunas. La paciente ni idea de qué sea eso. Hábitos de ejercicio. Otra más que tiene que ver con diabetes. Perfecto. Chicos, yo les pregunto, ¿ustedes van a ser diabetólogos o van a ser médicos? Respondan, es una pregunta. ¿Ustedes van a ser diabetólogos o van a ser médicos? Pongan en el chat. Médicos, correcto, correcto. Ustedes van a ser médicos, chicos. Ya, este es un caso clínico. La clase es de diabetes, pero es un caso clínico. ¿Ya? No se enfrasquen solo en la diabetes. Vamos, tenemos un montón de cosas que podemos preguntar. ¿Qué más preguntarían? Vean los signos, los síntomas, relacionenlo con otras patologías. Vamos. ¿Alguna enfermedad como hipertensión arterial? Ok, por este 90 tal vez. Preguntaría por antecedentes familiares. Ok, tenemos otra pregunta. Preguntas por hipertensión arterial. Ok, ¿qué otras preguntas harían? ¿Qué les llama la atención? Antecedentes tiroides. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? ¿Qué le preguntarías? No me digas antecedentes tiroides. Dime qué le preguntarías directamente. Porque usted le va a decir, señora, ¿usted tiene antecedentes tiroides? El paciente se te va a quedar así.
¿Qué le preguntarías? Hipertiroidismo, ok, patologías de base, correcto. Si tiene o no tiene, es una pregunta muy válida. Si usted le pregunta, ¿alguna vez le han diagnosticado? Te dice sí, te dice no, te dice que no. ¿Qué le preguntarías acerca de la tiroides? Porque ella puede que nunca le hayan diagnosticado y lo tenga. Hidratación, diabetes gestacional, correcto, eso sigue siendo diabetes, ¿ok? Eso sigue siendo diabetes, diabetes gestacional. Hipertiroidismo primario, la paciente no sabe de eso. Chicos, quiero que me entiendan. Está muy bien lo que dijo, no sé quién sea, antecedentes tiroides, no me sale el nombre, pero está muy bien, ¿ya? Muy bien, tú le dices, ok, usted le han diagnosticado hipertiroidismo, hipotiroidismo, correcto, está muy bien, pero ¿y si tú tienes la sospecha de alguna de estas patologías, qué le preguntas? Yo sería muy claro. Si yo tengo una enfermedad, por ejemplo, vamos a hacer algo muy aislado, sintomatología, eso, ¿qué le van a preguntar a la paciente? Propia de cada enfermedad. Por eso les digo, díganme preguntas, eso es lo que quiero saber. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tengo una sospecha de que tiene una artrosis, yo qué sé, le digo, ok, usted le duele a lo que se levanta y le deja de doler con el tiempo. ¿Por qué? Porque así yo hago un diferencial entre una artrosis y una artritis reumatoide. ¿Ya? Dice temperatura, hambre, irregularidad del peso. Correcto. Dentro de las preguntas para identificar una patología de tiroides, ustedes dicen, señora, ¿usted siente mucho frío? Quiero que así me digan las preguntas, chicos. ¿Usted siente mucho frío? ¿Usted siente mucho calor? ¿Ya? ¿Usted tiene mucha hambre o usted no tiene hambre? ¿Ok? En este caso ya vimos que tiene un cambio de peso, no un aumento de peso. ¿Ok? Dígame otras preguntas. Sufre de constipación, perfecto. Todo eso es para la tiroides, ¿no? Todo eso es para la tiroides. Constipación, temperatura, regularidad del peso, hambre. Orina mucho, suele beber muchos líquidos. Ok, eso sigue siendo diabetes, está aquí en las 4P. ¿Qué más? Otras preguntas. Vamos, 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 vamos. Eh, partos. Ok, si es mujer de ley, tienes que hacer en la historia clínica los partos. Ciclos menstruales, si son regulares o no. Correcto. Correcto, correcto, correcto. Muy, 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 muy bien. ¿Ya? Ciclos menstruales. ¿Qué quieres descartar con los ciclos menstruales si son correctos o no? Es una paciente de 42 años, suponiendo que sigue menstruando, ¿no? Si se ha diagnosticado SOP, perfecto, 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 perfecto. Si se le cae el cabello o cómo lo tiene, perfecto, muy bien. Porque el cabello, primero, entra en la patología tiroides. Segundo, también podemos diagnosticar o sospechar alguna enfermedad autoinmune. Todo paciente joven que se le cae el cabello, sospechen de algo autoinmune. ¿Ya? Cabello. ¿Qué más le preguntarían? Miren, estamos haciendo un montón de... Este es un paciente que a ti te diga que tú nunca en tu vida lo has visto, que no te lo refirieron. Tú eres el médico de atención primaria, estás en la rural, tienes que hacer sospechas diagnósticas en tu cabeza. ¿Qué más? Vamos, 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 hay más. Si toma alguna medicación, ¿ok? Perfecto, muy bien. Vamos a ponerlo acá ese de ahí. Falta ahí un poquito. La historia clínica nos dice algo muy claro acerca de algo muy claro acerca de sospechar alguna medicación. ¿Qué medicación? Porque obviamente si ustedes tienen síntomas, ustedes saben los efectos adversos de los fármacos y preguntan por cierta medicación. Los pacientes se olvidan de lo que han tomado, de lo que les han hecho. Les puede llegar un paciente a su consulta de medicina general habiendo sido tratado por un traumatólogo. Ya les di mucha pista ya. Si tiene estreñimiento, no, ya lo hablamos hace rato, constipación en tiroides, en autoinmunitarias también.
Vamos, vamos, vamos. Está muy bien la medicación, pero falta también. Vamos. Hay muchas causas que descartar. Dolor articular. A ver, vamos a revisar los síntomas. Puedes preguntarlo, pero se aleja un poquito, pero puedes preguntarlo. Muy bien. Doc, podría ser, ¿alguna vez se ha hecho pruebas de glicemia? Como estoy en una rueda de azúcar en la sangre, por si no entiende el término. Perfecto, sí, puedes hacerlo. Eso entra acá, en el número uno que estábamos descartando, diabetes. ¿Ya? Preguntar los hábitos y si es consumidor de drogas, cocaína. Ok, ok, drogas, medicación y drogas. Ok, sí, porque de hecho, si consume cocaína y dejó de consumir cocaína hace poco, puede tener síntomas, de abstinencia, ¿ok? Por haber sido tratado por una medicación que no sea dada para la diabetes. Sí, perfecto, pero ¿cuál medicación, chicos? Lean el examen físico. Yo se los voy a leer de nuevo, ¿ah? Si fuma constantemente también es importante, ¿ah? Se los voy a leer de nuevo. El examen físico presenta una fascia deprimida, abotagada, piel seca, santelasmas palpebrales, estrías en región glútea de reciente aparición. ¿Qué se les viene a la cabeza también? Ya, ok, sí, ya hablamos de diabetes mellitus. Estos son síntomas que pueden o no pueden ser de diabetes, chicos. No se enfrasquen solo en la diabetes. Pueden ser. De hecho, es lo más probable. Con ese IMC, con estos antecedentes, es probable. Pero ¿y? Hipotiroidismo, ok, ya mismo hablamos de diferenciales. Ahorita solo estamos hablando de preguntas. Vamos. Hipotiroidismo por los antelasmas, ok. Los antelasmas también me darían otro diferencial, pero ya, dejémoslo ahí. Chicos, estrías en la región glútea, ¿en qué les hace pensar? Perfecto, muchas gracias. No sé quién seas, pero gracias. Si se ha hecho uso de la dexametasona recientemente por las estrías y la fascia. Exacto, muchas gracias, Ana. Podría ser eso. Vamos a hacer diagnósticos diferenciales ya mismo. Tenemos que preguntar si ha sido tratada con corticoides. Pero ahí ustedes tienen que tener tacto para preguntar esto, ¿ah? Porque ustedes le dicen, ok, ¿usted ha sido tratado por corticoides? No. ¿Ya? Pero después te cuenta que hace días tuvo una gripe y que estaba muy congestionada y su médico de base le puso una dexametasona. Y ella vio el nombre de la ampolla y se puso dos o tres más, ¿ya? Cinco más, se puso una diaria hasta que se resolvió el cuadro, ¿ok? Perfecto. Falta un diferencial aquí o sea, pueden haber más. Por eso estamos haciendo todo esto. A mí se me han venido muchos más diferenciales a la cabeza con ustedes en este momento que hemos hablado. Pero falta uno, chicos. Falta un diferencial. ¿Cuál es? Vamos a leer el principio de nuevo. Paciente femenina de 42 años de edad acude a consulta por cuadro clínico de... Edison puede intervenir en este tipo de casos. Puede ser, sí, claro, puede ser. Aunque los pacientes con enfermedad de Addison suelen ser más delgados. Pero puede pasar, ¿ok? Entra. Eso, algún trastorno mental, ansiedad, depresión. Perfecto. ¿Por qué? Porque tiene cambio del estado de ánimo, chicos. Tiene aumento de peso. Hay personas que cuando tienen problemas, cuando tienen cambios en el estado de ánimo, tienden a aumentar el peso. ¿Ya? Tienden a aumentar el peso. Empiezan a comer mucho. Entonces, trastornos psicológicos o psiquiátricos. ¿Ok? Psicológicos o psiquiátricos. ¿Ya? Yo en la siguiente diapositiva, con los pocos diferenciales que hice en ese momento, o con las pocas preguntas que yo me hice en ese momento, hice unas respuestas generales. ¿Ok? Pero yo ya sabiendo la respuesta del caso, obviamente, les voy a dar respuestas. ¿Ok? Primero, ya mismo hablamos de la diabetes, eso lo vemos en la siguiente diapositiva. Antecedentes de hipertensión arterial, papá hipertenso.
Aumento de peso, estado de ánimo recurrente. Hipertensión arterial, papá con hipertensión arterial. Ese es el único antecedente que tiene. No tiene hipertensión estacional, etcétera. Dentro de los antecedentes tiroides, nunca se ha hecho pruebas tiroides. ¿Ok? Nunca se ha hecho pruebas tiroides, pero ya vamos a ver en la siguiente diapositiva que hay un hallazgo acerca de esto. Ahora, caída de cabello no refiere, ¿ok? Alteración de los ciclos tampoco refiere, siempre ha sido regular y está en la menopausia. Registro de medicaciones, ya vamos a ver más adelante. Y aspecto psicológico también vamos a ver más adelante. ¿Ok? Pero ya les di ciertas respuestas. Vamos a ver las respuestas que yo, gracias a todos por participar en esta parte. Tenemos más preguntas, pueden seguir participando. Está muy bien, ¿ya? De esto se trata un caso clínico, la clase de diabetes, ¿ya? Pero en el caso clínico ustedes van a ser médicos. Un paciente que les llega así, ustedes no lo van a diagnosticar diabetes clínicamente enseguida, ¿ya? Tienen que hacer diferenciales. Vamos, siguiente. Aquí he repetido, hasta aquí se repite, y ya con las preguntas que nosotros, hasta aquí se repite. Y ya con las preguntas que nosotros hicimos, vamos a ver lo que refiere. Refiere no haber sido tratada con corticoides de forma reciente. ¿Ok? Refiere dieta de comida rápida desde hace más de 15 años. Hace rato también hablaron de hábitos de la paciente, entonces aquí tienen respuestas también. No refiere problemas en casa que aturdan su psique normal. La paciente está bien, o sea, tiene estos cambios en el estado de ánimo, pero no tiene algo que los desencadene. ¿Ok? Simplemente se siente así. ¿Ok? Niega uso de drogas o medicación. No ha estado enferma, no ha usado dexametasona, no ha usado, etcétera. ¿Ok? Y refiere mucho frío por las noches. ¿Cuáles son sus posibles diagnósticos? ¿Y por qué sí y por qué no? ¿Ok? Empiecen, ya ahora sí lancen diagnósticos. Hace rato era de lanzar preguntas, ahora lancen diagnósticos. Hipotiroidismo por el frío, correcto. Ese es un primer diagnóstico diferencial. Ya, algo más, díganme, sigan. Hipotiroidismo primario por el frío, ok, pero hay más, chicos, ¿qué más pueden sospechar? ¿Les cabría una diabetes mellitus? Dentro del diferencial, digo. O ya la descartaron. ¿Por qué no les cabe? ¿Por qué? ¿Por qué no les cabe? ¿Cómo descartaron la diabetes mellitus dentro del diferencial? ¿Qué razones tienen ustedes para descartar la diabetes? ¿Por qué la descartarían? Por el frío, cambios de temperatura, ok, pero el paciente puede decirte, yo tengo frío, pero es un signo. No por eso vas a descartar la diabetes. Pero el aumento de peso no podría ser un síntoma para no descartarla. Perfecto, eso es clave. Eso es muy clave. Tiene un índice de masa corporal de 31. No puedes descartar la diabetes. ¿Ya? No puedes descartar la diabetes. Solo por el IMC no puedes descartar la diabetes. Entonces, entra en el diferencial. ¿Qué otro diferencial tienen? Chicos, a ustedes le van a llegar pacientes así. Pacientes que tienen síntomas de múltiples enfermedades y ustedes tienen que armar un rompecabezas todos los días. Otro diferencial. Revisemos otra vez el examen físico. Fase deprimida, botagada, piel seca, santelasmos palpebrales, estrías en región glútea de reciente aparición. Por el aumento de peso que podría ser un síntoma para no tomarlo en cuenta. ¿No? Claro que es un síntoma para tomar en cuenta diabetes. Pero ¿qué más hay de diferenciales, chicos? Vamos, digan enfermedades. ¿Por qué sí, por qué no? Digan enfermedades y por qué sí, por qué no. Enfermedad de Hashimoto. Ok. Ok. Tiroiditis de Hashimoto.
Eso entra en el espectro de, de hipotiroidismo, ¿ok? Está ahí dentro. Más, Cushing. Ok, Cushing, pero la paciente no refiere a haber sido tratada con corticoides. Entra todavía en el diferencial. ¿Por qué no? Entra en el diferencial, ya vamos a ponerlo. Pero lo vamos a poner como al último, ya. Ya mismo lo escribo, porque tienen que guiarse por epidemiología también. Un hipotiroidismo, perdón, ¿cómo se llama? Una enfermedad de Cushing de origen central es mucho menos común. Por lo general, el Cushing se da por causas exógenas, no por causas endógenas. Pero existe y entra en el diferencial. ¿Por qué no? Vamos a ponerlo como décima causa, décimo diagnóstico. Enfermedad de Cushing. Dislipidemias, correcto. ¿Qué les hizo pensar en dislipidemias? ¿Por qué? ¿Por qué es un diagnóstico diferencial? El santelasma y el índice de masa corporal. Perfecto. ¿Por qué yo les pregunto esto, chicos? Porque ustedes tienen todos estos diagnósticos en su cabeza que caben. Trastorno de estrés postraumático por los cambios de estado de ánimo y fatiga. Puede ser, sí, ¿por qué no? Puede ser. Trastorno del estado de ánimo. ¿Ok? Déjenme ver si yo encuentro algún otro diferencial. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ok, yo creo que ya no queda nada más, ¿saben? Puede haber más. Depresión, correcto, eso entra aquí también, depresión. Podría ser una anemia. Correcto, 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 chicos. Y eso nos olvidamos en las preguntas. Ya tenemos que... Correcto, podría ser una anemia también. Tiene síntomas de anemia, chicos. Entra en un diferencial. De hecho, esto entra como un segundo diferencial, tercer diferencial. Podría ser una anemia. Perniciosa no creo, ¿ah? Perniciosa no creo, pero puede ser una anemia. Si fuera una anemia perniciosa, tendría otra sintomatología. Falciforme, tampoco. Estaría ictérico. Ictérica. Simplemente una anemia por deficiencia de hierro. Claro, una ferropénica. Correcto. ¿Algún otro diferencial? Muchas gracias, ¿ah? La persona que se le ocurrió la anemia, muchas gracias. ¿Qué le pediríamos? Ya, a ver, ya tenemos los diferenciales. Ahora vamos, chicos. ¿Qué exámenes le vamos a pedir a este paciente? Primero, a la cabeza, ¿qué se le pide a todo paciente que no sabes qué tiene? Biometría hemática completa, perfecto. ¿Qué más? Química, ¿qué le pides en química? ¿Qué le pides en química sanguínea? Hay un montón de exámenes de química sanguínea. ¿Le vas a mandar todo? Hemoglobina glicosilada, correcto. Ok, vamos a poner todas las pruebas de diabetes. Ok, pruebas de diabetes. Colesterol, muy bien. Perfil lipídico. Pruebas de función tiroidea, correcto. ¿Qué le pides? No me digas pruebas de función tiroidea. ¿Qué le pides? ¿Cuáles son las pruebas de función tiroidea? ¿Mm? T3, T4, ¿qué más? Por lo general, T4 es la que se pide. ¿Qué más? TSH, perfecto. Muy bien, chicos. Examen de triglicéridos, eso entra en el perfil lipídico, es perfecto. Triglicéridos, ¿qué más pides en el perfil lipídico? HDL, LDL, perfecto. Todos los GDL, ¿no? DL, perfecto. VLDL, todo eso entra en el perfil lipídico. Acá más arriba nos dijeron enzimas hepáticas y función renal. Ok, muy bien. No me iría, eso ya sería de rutina realmente, porque síntomas de patología hepática no tiene tanto y de función renal no tanto, pero muy bien el perfil lipídico y tiroideo, ¿ah? Yo al menos no le pediría función hepática y renal si que estuviera en mi consulta privada para no hacerle gastar tanto al paciente, ¿ok? Examen de los triglicéridos, HDL, LDL, correcto, hematocrito, hemoglobina, eso entra en el hemograma, en la biometría hemática y en las pruebas de diabetes. ¿Qué más le pedirían?
¿Qué más pedirían? Ok, chicos, ahí quedamos. Ok, ahí quedamos. ¿Por qué? Hicimos los diferenciales y a base de los diferenciales sacamos exámenes de laboratorio. ¿Ok? Correcto. Muy bien. Les voy a dar resultados. Tengo otra diapositiva, pero aquí les voy a dar resultados básicos. Biometría hemática, normal. ¿Qué descartamos ahí? Anemia, perfecto. Entonces la anemia, chao. Pruebas de diabetes, ya vamos a verlas en la siguiente diapositiva. Perfil lipídico, vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pruebas tiroides, las vamos a ver en la siguiente diapositiva. Perfecto, descartamos entonces anemia. Todavía tenemos todos estos diferenciales. Este de aquí, específicamente la parte de presión, les recomiendo referir con un psicólogo, ¿ok? Porque realmente no podemos diagnosticar un trastorno de la depresión mediante pruebas de laboratorio. Es un diagnóstico clínico. Muchas veces los médicos generales no sabemos mucho de eso. ¿Por qué no mandan pruebas para Cushing? Pregunto. ¿Mandan o no mandan? ¿Y por qué no mandan o sí mandan? ¿Mm? Pues sí había que mandar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Defiendan su criterio. Yo tengo mi criterio, porque no hay antecedentes de uso de corticoides. Esa es una respuesta. Y hace rato yo les dije que realmente la enfermedad de Cushing es muy baja y sería algo que tenemos que investigar después de investigar lo que es más probable. Es un diagnóstico muy probable y además no tiene tratamiento reciente de corticoides. Correcto, esa es la respuesta. Para mí esa es la respuesta. Si ustedes quieren pedir exámenes de laboratorio, una prueba de Nugent, por ejemplo, con dexametasona, háganlo. Yo no lo haría, porque no es mi prioridad descartar eso. ¿Ya? Tengo otros diagnósticos que descartar. Porque realmente todo se superpone, todos los signos y síntomas se superponen. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Exámenes. Aquí he puesto solo algunos valores, ¿no? Como para no llenar de cosas la diapositiva. LDL 210 miligramos por decilitro. HDL 35 miligramos por decilitro. Triglicéridos 300 miligramos por decilitro. Glucosa en ayunas 104 miligramos por decilitro. Test de supresión con 1 miligramo de dexametasona normal. Miren que aquí yo les he puesto, pero yo no lo haría. Ok, yo no lo haría. Pero está normal. Descartaron el Cushing, si es que tenían la duda. TSH de 7 miliunidades internacionales por litro y T4 de 4 picomoles por litro. Diagnósticos que tiene este paciente. Les voy a dar yo los valores, ¿no? LDL está elevado, HDL está normal casi, disminuido un poquito. Triglicéridos, bueno, normal disminuido. Triglicéridos está elevadísimo, está al doble de lo normal. Glucosa en plasma está elevada. TSH está elevada y T4 está disminuida. Diagnósticos del paciente. ¿Diagnóstico o diagnósticos? Chicos, la medicina es integral. La medicina es integral. La medicina es integral. La medicina es todo. El paciente no puede que no les venga con solo una patología aislada. Hipotiroidismo, ¿ok? Primero, el paciente efectivamente tiene un hipotiroidismo, chicos. Si quieren aprender a diagnosticar hipotiroidismo, tengo toda una clase de hipotiroidismo, tengo TikToks de hipotiroidismo, de hipertiroidismo, así que pónganse pilas con eso. Segundo diagnóstico, dislipidemia, correcto. Paciente tiene dislipidemia. Tercer diagnóstico, ¿qué más hay? Diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué dicen? ¿Por qué hay diabetes mellitus tipo 2? Hiperglucemia. Ah, hay una hiperglucemia, ok, correcto. Correcto, hay una hiperglucemia, pero no es un diagnóstico. Eh, realmente no es un diagnóstico. ¿Qué me dicen de esa glucosa en ayunas? ¿Dentro de qué criterio entra? Prediabetes, pero, ok, entra en una prediabetes. Igual ustedes, chicos, tienen que individualizar nomás. Tienen que ver
si es que el paciente de verdad hizo ayuno, cuántas horas ayuno hizo, qué comió el día anterior. Imagínense que se pegó una tortota, ¿ok? Un pastel, ¿ok? De chocolate el día anterior, antes de hacer el ayuno. Todo eso hay que tener en cuenta, ¿no? Por más que tenga las 8 horas ayuno. ¿Hay algún otro diagnóstico? Ok, creo que no. Entonces llegamos a esos tres diagnósticos, chicos. El paciente puede tener una prediabetes, ¿ok? Es muy probable. El síndrome metabólico correcto puede ser parte de un síndrome metabólico, una resistencia a la insulina. Hay que hacer un screening de hipertensión de todas formas. Entonces, un montón de cosas que ustedes pueden hacer. Vamos a agregar eso, ¿no? Podemos hacer un screening de hipertensión porque la diastólica estaba elevada. Screening de hipertensión arterial. Síndrome metabólico puede ser un diagnóstico también, podría. Sí, se podría hacer una glucosilada para corroborar. Perfecto, sí, correcto, correcto. Sí. Las guías son guías, pero no es algo absoluto. ¿Ok? Entonces, chicos, aquí hemos llegado a tres diagnósticos. Ya que estamos aquí, vamos a hablar muy levemente, ya que tenemos tres diagnósticos y estamos hablando de esto. ¿Cómo tratan el hipotiroidismo? ¿Qué se hace? Los síntomas y la enfermedad en sí. ¿Cuál es el tratamiento base? Hay muchas más cosas que hacer, pero ¿cuál es el tratamiento base? T4 exógena. ¿Cómo que eso es T4 exógena? Levotiroxina. Levotiroxina, dosis de 1,6 me parece que es la dosis. 1,6 microgramos por kilogramo de peso en pacientes que no sean adultos mayores ni niños. ¿Ok? 1,6 microgramos por kilogramo de peso, correcto. La dislipidemia, ¿cómo la tratan? Tienen que ver, clasificar la dislipidemia, a ver si es solo una hipertrigliceridemia aislada, si es una dislipidemia mixta. Aquí tal vez, seguramente el colesterol está muy por encima de 200, seguramente está por un 300. No he puesto aquí valor de colesterol. Dieta, perfecto. Medida conservadora, ¿qué más le das? ¿Qué más le recomiendas? Alimentación, ejercicio, ok. Medicamentos, ¿cuáles medicamentos? ¿Qué le mandas para esa dislipidemia? Ya tienes que medicarlo. ¿Qué le mandas? Medicación, chicos. ¿Qué le mandan? Carnitina, ok. Ya, podría ser, pero hay otros medicamentos mejores. Primera línea para dislipidemia. Fenofibrato, ok, puede ser. Ácido fenofíbrico, fenofibrato. ¿Qué más? Ok, ¿qué más? Chicos, un paciente con dislipidemia, ¿qué le mandan de cajón? De hecho, este paciente tiene una dislipidemia mixta. Tiene hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, genfibrosilo. Ok, esa es parte también de los derivados del ácido fenofíbrico. Estatinas, perfecto. Por lo general, las dislipidemias mixtas se tratan de manera combinada. Una estatina junto con un derivado del ácido fenofíbrico o una estatina junto con ezetimibe, que es otro fármaco. ¿Ok? Y para la prediabetes, pues ya veremos qué se da en el tratamiento más adelante, ¿no? ¿Verdad? Que es nuestra cuarta clase. En la tercera vamos a hablar de fármacos y en la cuarta vamos a hablar de tratamiento propiamente hecho según la ADA 2025. Y así terminamos, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Espero les haya gustado el caso. ¿Qué les pareció el caso, chicos? ¿Mm? Ok, ok, muy bien, chicos. Gracias, gracias, chicos. Si tienen alguna pregunta, me avisan. Si no, nos despedimos. Muy interesante, bien dicho. Seremos médicos, no diabetólogos. Sí, perfectamente, es así. Es así. ¿Qué más tienen alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, chicos, recuerden que lo que les dije, si pueden tomar una foto, subirla, yo estaría totalmente agradecido. Y bueno, muchas gracias por conectarse, sobre todo, ¿no? Muchas gracias. Em, espero verlos en la siguiente clase, ¿no? Para poder ver farmacología. Si no han visto farmacología, igual vamos a hablar un poquito de fisiología de los antidiabéticos, fisiopatología, un poquito nada más, el mecanismo de acción en general y eso.
¿Ok? Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, 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 chicos. Gracias.